Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, ¿y qué tal estás tú? Muy bien. Fíjate que me quedé pensando en torno a nuestro último diálogo acerca de pues este asunto de la felicidad, del bienestar, de que creo que tiene que ver con esta pregunta de cómo podemos estar bien. Y fíjate que recordaba por allí una frase que se le atribuye a Hipócrates, la verdad no estoy muy seguro si él la dijo, pero me parece muy aguda la frase. Fíjate que la frase dice: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. ¿Cómo ves? Muy interesante, recordando que además Hipócrates fue un filósofo también. O sea, no Sí, solamente todo lo que conocemos como médico, etcétera, sino que pues este tema o esta idea de la filosofía y la medicina, pues han venido caminando juntas desde el principio, ¿no? Pero fíjate que me hace mucho sentido porque frecuentemente vemos en la consulta a personas que llegan queriendo estar mejor, buscando ese bienestar, la felicidad, la salud, pero que cuando se comienza a hablar de qué es lo que hay detrás de esto, qué es lo que puede estar ocasionándolo y qué es lo que pueden hacer para estar mejor, se echan para atrás. Como queriendo negociar, ¿no? sí, Sí quisiera, pero ¿es necesario cambiar esto? así Sí es. quisiera, pero entonces es que hacer ejercicio como que no me encanta, es que nunca he sido buena para el ejercicio, o es que pues no, yo quiero quedarme aquí con mis padres porque pues no, salir a la vida es muy complicado. Entonces es como, a ver, ¿realmente quieres lograr algo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Yo les pregunto muchas veces a mis pacientes, ¿estás dispuesto a hacer lo que necesites para estar mejor? Y se me quedan viendo, ¿no? Como cosa rara. Y le digo, no, no te voy a pedir que hagas algo que se sale de tus valores, de tus ideas, nada más que sí va a requerir hacer cambios profundos. Y yo creo que tiene que ver con esa idea que planteas, ¿no? Sí, ahorita que decías de algunos pacientes, pensaba también en el acompañamiento a algunos pacientes jóvenes que se han encontrado en esta disyuntiva de independizarse de casa, ¿sí? Pero que creo que vivimos en un tiempo en donde también va siendo común que sea más difícil que las personas más jóvenes salgan de casa, ¿sí? Mm. Por razones económicas, afectivas, de valores, ¿no? Y cuando me venía a la mente una consultante que estaba muy frustrada por el hecho de permanecer en su casa y con los vicios de sus papás, digamos, como de las relaciones de sus papás y de sus hermanos, pero que ella quería estar bien. Y parecía que la única manera de poder estar bien es que ella siguiera cultivando su autonomía para que dijera, ya me voy. Pero ella decía, pero es que no me puedo ir si mis papás no están felices con que me vaya. Y entonces yo le dije, ¿se tiene que pedir permiso para ser autónomo? Mm. Y creo que ante esta pregunta podía llevar a reflexionar a esta persona sobre la renuncia. Mm. Y creo que esto que estamos conversando, de si estamos dispuestos a renunciar a aquellas cosas que nos enferman, pues entonces pues podríamos ya pensar en cuáles son las cosas que nos dan bienestar. Exactamente, sí, y yo creo que ahí hay mucha información, mucha experiencia respecto a esa serie de acciones, a esa serie de, de actividades, de cambios que podemos hacer, de cambios de hábitos
y que dependen solamente de tener esa conciencia de que es nuestra responsabilidad caminar en ese sentido, ¿no? Y te decía, hay mucha información en los últimos años, vamos a decir, en los últimos eh, 3/4 de siglo, vamos a decirlo así, respecto a cómo funciona nuestro cerebro, cómo la relación con todo el organismo. Y antes se pensaba que el cerebro, ya una vez que maduraba, ya una vez que llegábamos a la edad adulta, ya no se podía modificar, que se quedaba así, que luego ya íbamos como perdiendo, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ahora sabemos con mucha claridad que existe lo que se llama la plasticidad cerebral, que es esta capacidad que tiene nuestro cerebro para crear conexiones nuevas, conexiones diferentes, para de alguna manera activar más algunas zonas del cerebro, para que haya una transformación también a ese nivel. Volvemos al punto, ¿qué necesitamos hacer? No se van a modificar esas conexiones cerebrales nada más con el deseo de tenerlo. Es, es la idea y luego viene la acción, La eso que es la acción. voluntad. Sí, o sea, la voluntad no es nada más el deseo, tengo ganas de. La voluntad es la acción. Y dentro de estos hábitos, vamos a llamar así, para caminar este camino del bienestar, bueno, uno del que tú nos vas a hablar un poquito más adelante, seguramente, porque tú eres experto en estos temas, es el Ujú. tema de la práctica de la gratitud, que es un tema también con un enfoque filosófico muy, 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 muy fuerte. Hablamos del tema de la actividad física, que ya hemos evocado en otras ocasiones, y la actividad física de manera constante, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro momento. No se trata de proponernos correr un maratón de aquí a 2 meses y luego ya soltar y luego si no lo logramos nos frustramos. Se trata de, con ese conocimiento de nuestras capacidades, de nuestro estado, de nuestra condición física y médica, pues decir qué es lo que yo puedo hacer. ¿Puedo correr? Voy a correr. No puedo correr porque mis articulaciones, porque mis rodillas están mal, porque lo que sea. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer estiramientos, puedo hacer bicicleta fija, puedo hacer yoga. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, mantener la actividad física, y esa actividad física sucede que nos va a ayudar con la liberación de endorfinas, que son esas hormonas pues que nos dan esa sensación también de bienestar, como de esa sensación física tan agradable. Otro tema que es también muy importante es el tema del sueño, que en la actualidad es un tema que muchas veces está como subestimado, desafortunadamente. Y hay por ahí es paradójica esta situación, ¿no? Porque por un lado se desestima, pero por otro lado hay información muy importante acerca de cómo el sueño se debe de cuidar, cómo el sueño se le debe de dar ese mantenimiento, esa atención, para que pues nos ayude a mantener un equilibrio. Entonces, tener buenos hábitos de sueño es muy importante, buscar horarios bien establecidos para ir a la cama, para levantarse, ¿de acuerdo? Para las rutinas antes de irnos a dormir, ¿sí? El no dormir durante el día, o si estás muy cansado y necesitas dormir un poco, pues, ¿por qué no una siesta? Pero una siesta pequeña, no más de 30 minutos, porque de otra manera esto altera ese ritmo biológico de nuestro cerebro, del sueño, vigilia. Entonces, una buena higiene de sueño. Por supuesto, el tema de las pantallas. Deberíamos de hacerlo a un lado, pero bueno, yo creo que es algo que tenemos que estar haciendo como grandes esfuerzos todo el tiempo Sí. para mantenernos alejados de la pantalla. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo que nuestro cerebro esté hiperestimulado,
y eso no favorece el sueño. De por sí ya las luces, ¿sí? Las luces, que tenemos las luces prendidas hasta altas horas de la noche, pues eso no permite que nuestro cerebro entre en ese ciclo natural que debería de entrar para cubrir, para cumplir las funciones para las que está diseñado durante el sueño. Entonces, bueno, el tema del sueño. Habíamos hablado del tema de la meditación, que la meditación está bien identificado como la práctica de la meditación, no 3 sesiones de meditación o un mes de meditación. Esto se necesita una constancia bastante seria, vamos a decirlo así, y se ha encontrado con datos bien sólidos cómo puede ayudar con la memoria, con temas de memoria, con temas de atención, con temas de regulación emocional, el tema de la meditación, esa sensación de bienestar, la empatía, la capacidad para sentir empatía, también está favorecida con la práctica de la meditación. Y otro, que es el tratar de rodearte, aunque a veces no es tan fácil, pero de rodearte de personas que sean positivas, vamos a decirlo de esta manera. O sea, sabemos todos cómo es muy desgastante estar con personas que se están quejando todo el tiempo, que nada les parece, que de todo están viendo un problema. Y bueno, sin hacer un juicio ni tener una opinión negativa de estas personas, pero simplemente si yo identifico que yo no estoy bien, pues voy a buscar retirarme en la medida de lo posible. Entonces son como esas pequeñitas perlas, ¿no? De bienestar o de prácticas, de hábitos que nos pueden ayudar a encontrar ese bienestar que tanto hemos estado mencionando últimamente tú y yo. Y me parece que estas perlas tan valiosas, pues dan esta orientación sobre pues, la dimensión más básica de la vida, ¿no? Es decir, cómo podemos comenzar a sentir que habitamos nuestra mente y nuestro cuerpo de la mejor manera, ¿no? Ya decíamos en un capítulo anterior, somos mente, somos cuerpo, ¿no? Y cómo en esto que somos, pues podemos estar, digamos, como en nuestro hogar. Mm. Así lo podría decir. Y ya pensando en cómo estar en nuestro hogar, me venía a la mente la conversación sobre nuestro último capítulo acerca de la felicidad. Y creo que estas perlas que nos compartes, pues serían como los ladrillos de ese hogar, ¿no? Mm. Los ladrillos de ese hogar, que podemos llamar felicidad. Pero también decíamos que quizá podía ser riesgoso centrar todas nuestras energías para el encuentro de la felicidad, porque reflexionábamos que quizá era un concepto impuesto, era un concepto engañoso que tiene detrás como muchas expectativas, que están vinculadas con los deseos y los intereses de otros, por ejemplo, del gran capital. Mm. Lo conversamos también en su momento. Entonces, decíamos que quizá más amplio que la vida, perdón, más amplio que la felicidad está la vida. Mm. Y sobre eso me venía a la mente este tema de muchas religiones antiguas, milenarias y de la filosofía que se han hecho la pregunta de cómo vivir y que ante la pregunta de cómo vivir entramos al tema de saber vivir. Y creo que eso los grandes sabios, ya sean filósofos o provenientes de religiones de muchos milenios atrás, pues han trabajado sobre eso, han reflexionado, han meditado sobre cómo saber vivir. Y pensaba en las acciones de saber vivir. Y creo que también es muy importante enlistar algunas, para que, pues bueno, podamos hacer uso de ellas, ¿no? Tomo Y la nota. primera, y la primera de ellas es el autoconocimiento, ¿no? Creo que el autoconocimiento está detrás de todas las acciones que llamamos humanas, ¿no? A través del autoconocimiento es que podemos saber que nosotros somos una complejidad,
de que somos una subjetividad, de que somos un microcosmos, como decían los humanistas del siglo XV, ¿no? Y pues este microcosmos es muy complejo, tiene distintas dimensiones, pero ¿cómo saber qué somos esto sin el autoconocimiento, ¿no? Entonces el autoconocimiento nos permite profundizar en todas estas capas que somos como persona, ¿no? Estas capas de nuestras dimensiones, ¿no? Y tenemos infinidad de dimensiones, podemos también clasificarlas, ¿no? Está nuestra dimensión cognitiva, está nuestra dimensión sexual, está nuestra dimensión afectiva, está nuestra dimensión de buscar trascendencia, está nuestra dimensión utópica también, de querer vivir en un entorno y transformarlo, está nuestra dimensión psíquica, está también nuestra dimensión relacional, ¿no? De cómo nos relacionamos con nosotros. Y creo que el autoconocimiento, pues, es la herramienta y la acción que nos permite estar examinando esas dimensiones de nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos en todas estas dimensiones, ¿no? Y para ponerlo en otras palabras, es cómo estamos en nuestra sexualidad, cómo estamos en la relación con nuestro cuerpo, cómo estamos en la relación con los otros, cómo estamos en la relación con la trascendencia o el entorno. Entonces creo que el autoconocimiento es la puerta, más bien es la llave que abre la puerta a todas estas dimensiones, ¿no? Y que estas dimensiones pues nos hablan de cómo los seres humanos pues somos pues una maravilla digamos, como a donde ha llegado todo lo que existe, ¿no? Porque pues al parecer el desarrollo de esta especie llamada humana dio lugar a que hubiera un pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? Y creo que el autoconocimiento es esto, es cómo pensarnos, cómo pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Cómo la conciencia se hace autoconciencia y entonces eso permite muchas cosas. Yo pensaría que sin el autoconocimiento, sin la autoconciencia, no tendríamos todos los avances en términos sociales, en términos científicos que tenemos, pero bueno, ahora estamos hablando de los avances necesarios para el bienestar, para saber vivir y creo que el autoconocimiento es fundamental, ¿no? Y bueno, ¿y cómo vivirlo en lo cotidiano? Pues necesitamos un espacio. Necesitamos un espacio para el autoconocimiento, ¿no? Es imposible, platicaba con un paciente el otro día, ¿no? Que decíamos, bueno, que si quieres introducir esto que te parece muy importante en tu vida, que era tener un espacio para estudiar, ¿no? Entonces, pues tienes que renunciar al tiempo de otros espacios para meter que se llama yo quiero estudiar, ¿no? Y para el autoconocimiento requerimos también hacer esto mismo, ¿no? Cómo dejar un espacio en el día que sea real para que entonces reflexionemos y evaluemos todas estas dimensiones bueno, que somos, ¿no? Otra dimensión del saber vivir, otra acción del saber vivir, creo que es la consideración del otro. Creo que también uno de los rasgos que podría yo pensar que son evolutivos de nuestra especie es que desarrollamos la capacidad de no solamente pensar en nosotros, sino también pensar en los otros, ¿no? En cómo los otros están, en cómo los otros disfrutan o sufren, en cómo nuestra relación con los otros establece pues un buen entorno, un buen ambiente, podemos decir un buen ecosistema, ¿no? Mm. Hace rato que decías de la perla de rodearnos con personas positivas, aquí podremos decir, pues bueno, nosotros vamos a convertirnos en esas personas positivas, ¿no? Creo que Exacto. eso tiene que ver con este asunto de la relación con el otro, tiene que ver con cómo nosotros convertirnos en esta fuente de buenas interacciones, de positivas interacciones, de agradables interacciones, de productivas interacciones con los otros. Y creo que esto también está registrado en las religiones milenarias, ¿no? Las religiones milenarias, al final de cuentas, enseñan, ¿no? Enseñan a los otros que tienen este asunto de la bondad, y la bondad tiene que ver con cómo salir en el encuentro para con la otra persona, ¿no?
Y otro elemento de la lista creo que tiene que ver con dar sentido a las experiencias. Todos hemos tenido experiencias desagradables, traumáticas, dolorosas. Y una cosa que encontramos mucho en el consultorio es que pues estas experiencias pues son difíciles de recordar y son difíciles de revivir. Y muchas personas intentan pues que estas salgan de su mente, ¿no? Pero eso no es posible. La mente no desecha nada. La mente no desecha nada y ante este hecho de que la mente no desecha nada, pues lo que nos queda es aceptar las experiencias. Y creo que una gran herramienta que hemos desarrollado a lo largo del tiempo es darle sentido a estas experiencias. Pensaba en este médico, psiquiatra, psicólogo, filósofo, Víctor Frank, ¿no? Que generó este texto del hombre en busca de sentido, un texto que fue muy leído en el tiempo y creo que lo siguen Sí, encontrando así sí, sí. personas en la vida. Y bueno, pues él reflexionó mucho en torno a la experiencia. De alguna manera él decía que ser humano es darle sentido a las experiencias, ¿no? Pues bueno, recordemos que él estuvo en este campo de concentración de Auschwitz, perdió a su familia, perdió a su esposa, pues ya no volvió a verla y bueno, en medio del hambre, en medio del abuso, en medio de la violencia, en medio, digamos, como pues del holocausto, de la deshumanización, pues él buscaba cada día con esta voluntad de sentido poder darle precisamente una amplitud a esa experiencia que parecía que no tenía salida y que no tenía sentido. Él decía, platicó, ¿no? Y dijo en su libro que él vio cómo algunos prisioneros iban directamente a estrellarse Así con la es. valla electrificada para allá, digamos, Acabar acabar con tanto con el sufrimiento, sufrimiento. ¿no? Ujú. Y él decía que a él lo que le permitió aferrarse a la vida, precisamente a saber vivir, era ponerle vivir acerca del sentido y el sentido puesto en el amor, en la bondad, en el reconocimiento de lo bueno, en el agradecimiento. Es decir, que darle sentido a las experiencias es algo necesario para saber vivir, ¿no? Y pensaba también en otro elemento de la lista, el cuestionamiento constante. Creo que hemos hablado mucho tú y yo acerca de las bondades de la psicoterapia, de la psiquiatría, pero también hemos resaltado mucho esta capacidad que tiene la filosofía de enseñarnos a cuestionarnos constantemente, ¿no? Quizá para muchos filósofos lo que nos hace humanos es precisamente la capacidad de cuestionarnos, y porque el cuestionarnos entonces permite vernos que estamos ante el mundo, permite ver y tener la conciencia de que estamos frente a cosas que no son en sí, sino que muchas de ellas son a partir de cómo nos posicionamos ante ellas, ¿no? Y pensaría que sin el conocimiento, sin el cuestionamiento, como lo dijo Sócrates, pues la vida se vuelve automatizada y pierde su valor, pierde su dimensión, pierde su peso, ¿no? Entonces, la necesidad de cuestionarnos todo, ¿no? De cuestionarnos cómo vivimos en familia, cómo vivimos en nuestro trabajo, de si tiene sentido lo que hacemos, ¿no? De cuánto tiempo vamos a seguir haciendo lo que hacemos, cuestionarnos todo. Creo que eso es un elemento que nos hace humanos y sin ese elemento, pues sería difícil saber vivir, creo yo. Los grandes sabios que hablan de saber vivir, pues han utilizado de manera amplia y constante esta herramienta de cuestionarse constantemente, ¿no? Las creencias, porque a final de cuentas Mm. vivimos en torno a nuestras creencias y esas creencias, si recordamos, lo hemos platicado, pues vienen de nuestras familias, vienen de nuestros entornos, pero quizá ya no corresponden o con la realidad o con lo que nosotros esperamos, pero si no tuviéramos la capacidad de cuestionarnos, pues seríamos esos robots que reproducen estas ideas Exacto. hasta el desgaste, ¿no? Y hasta el vacío y la infelicidad. Entonces, bueno, creo que ese es otra más de la lista para saber vivir. Y terminaría con algo que tú comentaste hace rato, Adriana, la experiencia de la gratitud ante la vida, ¿no? Si nosotros, creo que
hay un ejercicio, ¿no? Este ejercicio de la visión cósmica, Mm. en los epicúreos, bueno, este ejercicio, pues nos invita a que pongamos en dimensión nuestros deseos y nuestros problemas en relación al tamaño del cosmos, ¿no? Bueno, es este ejercicio que nos hace observar que nuestros deseos y nuestro lugar en el cosmos o tal, pues es diminuto, ¿no? Y que entonces a veces sentimos que nuestros deseos deberían ser colmados y que nuestros deseos, digamos, como que si fueran lo más importante del mundo, ¿no? Pero cuando nos vemos en esta relación cósmica, y nos vemos tan diminutos, entonces dimensionamos y ante esa dimensión de ser pequeños, ante tantas cosas, ante la amplitud del universo, ¿no? Creo que solo nos queda agradecer, ¿no? Observar que las desgracias pues le ocurren a todos. Por ahí decimos en México, ¿no? Acerca de la muerte, que quizá esa sí es la más pareja, ¿no? O sea, esa sí es la más pareja, porque justicia no encontramos, ¿no? Pero la muerte sí es la Agarra, más agarra justa, ¿no? parejo. Porque agarra parejo, ¿no? Y pensar en la experiencia de la muerte y la desgracia, creo que pues todos hemos estado cercanos a esto. Pero la muerte pues va a venir a todos, nos va a venir a todos, ¿no? Y la muerte en ese sentido no es injusta. Entonces, pues pensar que las cosas no deseables a final de cuentas nos van a alcanzar, ¿no? Y ante eso tenemos la posibilidad del sufrimiento, de la aceptación. Y creo que en la aceptación viene la gratitud, ¿no? Creo que también quizá, no sé, a veces a mí me gusta ver como los datos, ¿no? En torno a la pobreza en el mundo, en torno a la enfermedad en el mundo, y desgraciadamente, pues hay muchos entornos en donde el bienestar, digamos, emocional y físico no ha llegado del todo y necesitamos hacer mucho trabajo para que eso llegue, y creo que es en buena parte de la población mundial, pero hay otra parte de la población mundial que ya ha conseguido no vivir en esas condiciones tan vulnerables, pues, ¿no? Tan vulnerables, tan de desgracia, ¿no? Y sin embargo, encontramos en esta población eh, infelicidad, ¿no? Así es, Infelicidad y paradójicamente. paradójicamente, y creo que entonces ahí es donde se hace evidente el peso y la necesidad de una actitud de gratuidad, ¿no? De gratuidad por el hecho de estar, por el hecho de vivir, de observar, de poder tener, digamos, como una acción ante la vida, ¿no? Porque a final de cuentas parece ser que llegamos a la vida y todo lo que tenemos enfrente pues es un regalo, ¿no? Y creo que esta actitud también lo han enseñado las religiones a lo largo del tiempo, lo han enseñado los filósofos, pues es la mejor posición que nos queda ante el hecho de nuestro tamaño tan diminuto frente al mundo y frente a las desgracias, pero también frente a la fortuna, ¿no? Porque bueno, pues también quizás somos el único animal que puede juzgar fortuna. No sabemos si los otros animales juzguen fortuna, ¿no? Pero nosotros sí la podemos juzgar por nuestra mente, nuestro autoconocimiento y creo que ante la fortuna pues queda la gratitud, ¿no? La práctica, ¿verdad? De la La práctica gratitud, de la gratitud. que muchas veces la olvidamos. Y bueno, yo creo que esto, yo me quedaría, estaríamos hablando de la contemplación, ¿sí? En muchas de las cosas que estabas comentando, Así me es. vino a la mente que esto es la contemplación, o sea, realmente como retirarte, observar, hacerte consciente, sentir, agradecer, maravillarte por lo que existe, etcétera. Entonces, y yo creo que cerraría este diálogo el día de hoy con eso que comentabas, ¿no? De que, pues, muchas veces quisiera, yo creo que lo hemos escuchado también en consulta o en las pláticas con amigos, con amigas, es que yo quisiera que el día tuviera 36 horas o 30 horas o no sé cuántas horas, ¿no? Yo quisiera que, pero bueno, sucede que no es lo que yo quiera, sucede que es lo que es. Entonces, bueno, si el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas necesito dedicar a dormir a esto? Y importante, poner
estas actividades en ese día, en esa jornada. No dejar, si tengo tiempo, voy a meditar. Si tengo tiempo, voy a agradecer. Si tengo tiempo, voy a cerrar los ojos o voy a contemplar. ¿Lo quiero hacer? Pues ya estaríamos haciéndolo, ¿verdad? Sí, y también lo hemos comentado en capítulos anteriores, ¿no? No, el bienestar o la felicidad, pues no son una cosa, pues gratuita, ¿no? Exacto. Son cosas que se consiguen y, como dices, se consiguen a través de la constancia, de la integración de estas perlas de las que hemos Así es. hablado, ¿no? Es decir, de hacerlas realidad, porque al final de cuentas estamos hablando de eso, de cómo no solamente tenerlas ahí en la mente, sino de cuando decimos las vamos a integrar en estas 24 horas del día, significa que las estamos haciendo realidad. Así es. Pues bueno, vamos a tratar de ponerlas en práctica y entonces ya me voy a ir a hacer ejercicio. Te tengo que dejar. Nos vemos en el siguiente Nos diálogo. vemos en el siguiente. Hasta Un pronto. abrazo. Chao, bye. Bye bye. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.